una clase corta. La otra semana vamos a tener una pequeña entrega escrita a base de estos temas, hasta base de cráneo. Solamente para que ustedes puedan tener ya una noción de cómo va a ser las evaluaciones, ¿ok? Bueno, un millón de cosas acá. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Dale, el dibujo. Bien. Entonces, la base del cráneo corresponde a todos los huesos que se encuentran en el piso de la cavidad craneana, que va desde la región frontal hasta la región occipital en la vista endocraneana. En la vista endocraneana, nosotros dividimos a la base del cráneo en tres fosas. Una fosa craneana anterior, que se encuentra por delante de las alas menores del esfenoides, y corresponde a toda la región frontal y a la lámina cribiforme del etmoides. Una fosa craneana media, que va desde el ala menor del esfenoides hasta el peñasco, que incluye prácticamente a la región temporal y a la región celar, que es la silla turca del esfenoides, y una fosa craneana posterior que vamos a encontrar exclusivamente al occipital, en este caso conteniendo el foramen magno. Sin embargo, en la vista exocraneana, nosotros vamos a tener ya una división distinta. Vamos a tener una división craneana, que se corresponde con el magno y el occipital y la mastoides. Vamos a tener una porción yugular, que va de un arco cigomático a otro. Entonces, todo lo que queda en el medio se conoce como porción yugular de la base del cráneo. Y todo lo que esté por delante del arco cigomático vamos a conocer como porción facial de la base del cráneo. Entonces, en la vista exocraneana, la división es distinta a lo que va a ser la visión endocraneana. Un ratito, creo que más gente se sumó. Voy a admitir a todos. Ya. Genial. Bien. Ahí justamente, ahí tenemos las líneas de división y sus correspondencias. Entonces aquí tengo fosa craneana anterior, que se corresponde con la porción facial, la fosa craneana media con la porción yugular, en la vista exocraneana, y la fosa craneana posterior con la porción craneana como tal de la vista exocraneana. Entonces, la base del cráneo corresponde de adelante hacia atrás al frontal, al temporal y al occipital. Ahí tenemos las distintas divisiones. Fosa craneana anterior, que sería hasta el ala menor del esfenoides, y nuestra fosa craneana media, que queda entre el ala menor del esfenoides y nuestro peñasco. Y todo lo que quede detrás ya sería nuestra fosa craneana posterior. Bien, ahí tenemos nuestras nomenclaturas. Entonces, porción facial sería la parte exocraneana, yugular y nucal o también craneana propiamente dicho. Bien, entre los huesos que nos faltaban describir, voy a aceptar a lo que alguien más se unió. Entre los huesos que todavía nos faltaban describir, entonces vemos al temporal, es un hueso par, es un hueso que tiene tres porciones. Tenemos una porción escamosa, que es la que va a articularse lateralmente con el parietal, el esfenoides y el occipital. Una porción conocemos como petrosa, que sería el peñasco, que sería la parte de la base del cráneo, que en su interior contiene el conducto auditivo, y la apófisis mastoides, ¿verdad? Que se corresponde aquí en la base mismo del cráneo, en la parte posterior. El temporal es un hueso muy importante porque por dentro del temporal, el temporal es un hueso bastante delgado, prácticamente de los diploides del cráneo es el más delgado,
Por ende, es el más fácil de fracturar en un traumatismo de base de cráneo. Muy frecuente la fractura del temporal. Justamente, ¿por qué? Porque su diploe es muy fino, es muy delgado. Nosotros en cirugía, cuando abrimos una craneotomía que incluya el temporal, siempre le tenemos especial cuidado porque es muy delgado. Que significa que el lóbulo temporal está muy cerca, porque por el hueso ser más delgado. Entonces, con sus tres porciones. La porción escamosa, que sería la parte externa, va a contener la apófisis cigomática que se articula con la apófisis temporal del cigomático y juntos van a formar el arco cigomático, que va a constituir lo que conocemos como la fosa temporal. El interior de ese arco vamos a tener la fosa temporal, donde va a insertarse el músculo macetero por fuera y por dentro la aponeurosis del temporal superficial, que son músculos de la masticación. En la región mastoidea, nosotros vamos a tener en la cara externa inserciones del músculo como el esternocleidomastoideo y por dentro el músculo digástrico. La apófisis mastoides muy característicamente siempre va a tener una vena emisaria, que es la vena emisaria mastoidea, que suele ser bastante rompebola en la cirugía porque normalmente sangra mucho. Por más que sea una vena, sangra bastante. Y luego tenemos la porción petrosa, que sería ya la base como tal del cráneo. En este caso, la porción petrosa va a contener una serie de accidentes. Entre ellos tenemos la apófisis estiloides, que va a permitir inserción de músculos y ligamentos. Vamos a tener el agujero carotídeo, por donde ingresa la arteria carótida y recorre justamente el temporal. Vamos a tener todo el conducto auditivo dentro del peñasco, desde el conducto auditivo externo hasta el orificio del conducto auditivo interno intracranealmente. Todo el peñasco está recorrido por el conducto auditivo y en su interior también recorre la arteria carótida interna y el nervio facial, porque el nervio facial en la base del cráneo emerge por este agujero que se encuentra entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. Muy importante en las fracturas de base de cráneo, porque cuando hay una fractura que comprometa la base del cráneo a nivel del peñasco, el paciente puede salir con una parálisis facial de ese mismo lado. Entonces, es bastante característico los pacientes con traumatismo. Cuando tienen parálisis facial, uno ya tiene que entender o dar por entendido que la lesión probablemente esté aquí, en la emergencia del nervio. Aquí tenemos justamente lo que sería nuestro conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno comunica con la fosa craneana posterior y en su interior vamos a encontrar dos nervios, el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, que sería el octavo y el séptimo par respectivamente, y la arteria laberíntica, ¿verdad? Que es una arteria que va a irrigar el conducto laberíntico dentro del conducto auditivo. En la parte superior tenemos un accidente que se conoce como eminencia arcuata, que es una pequeña sobreelevación que genera el conducto semicircular, que es parte del sistema laberíntico. Y también en la parte anterior tenemos la fosita de Gasser, que es la fosita que va a permitir donde se va a alojar el ganglio de Gasser, que es justamente el ganglio del trigémino. Y a partir de allí vamos a tener la emergencia de sus tres ramas, que son el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Aquí en la parte externa tenemos el orificio del conducto auditivo externo, que tendremos que sería la porción ósea del conducto auditivo. Acuérdense que el conducto auditivo externo tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. Ahí lo admití el último, ya creo ya es. Y una porción cartilaginosa. Ya vimos. Bien, la porción petrosa en su interior, entonces vamos a contener el recorrido de la arteria carótida interna que ingresa por el conducto carotídeo en la base del cráneo, de allí recorre
el peñasco, hasta hacerse intracraneal a nivel de lo que sería la silla turca, al lado del, de caso en el interior de una estructura llamada seno cavernoso, que se encuentra al lado de la silla turca. En el interior vamos a tener todo el conducto auditivo externo, que es la porción ósea. Vamos a tener el conducto, o sea, el oído medio, que va a contener a la membrana timpánica con la cadena de huesecillos, y la membrana o el conducto de Eustaquio, que comunica el oído medio con la faringe, en este caso la nasofaringe. Y también el oído interno, que contiene a la cóclea, que va a ser parte de la función auditiva, y a los conductos semicirculares, que va a ser parte de la función laberíntica, que se va a encargar del equilibrio de la cabeza. Y aquí vamos a tener el nervio vestíbulo coclear, y con él estaría el nervio facial. O sea que hay muchísimas estructuras sumamente delicadas dentro del conducto, o sea, dentro de lo que sería la porción petrosa. El esfenoides es un hueso que se encuentra en la base, en la fosa craneana media. Se describe clásicamente, voy a aceptar más uno acá, se describe clásicamente como un hueso que tiene la forma de una mariposa. Por eso justamente le describimos en alas, ¿verdad? Tiene un ala menor y un ala mayor. Entre ambas alas nosotros entendemos la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria, por donde van a atravesar los pares oculomotores que van a inervar los músculos extrínsecos del ojo. El nervio óptico va a pasar por el canal óptico, que se encuentra justamente en el ala menor, y va a ingresar a la órbita por ese conducto propio para él. La fisura orbitaria va a pasar los pares que van a inervar los músculos extrínsecos del ojo. En la parte inferior vamos a tener una saliente, que es la apófisis pterigoides, que tiene dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral, y entre ellos tengo el conducto pterigoideo o didiano. Y en la parte superior, ya en la vista endocraneana, vamos a tener la silla turca, que está limitada por dos salientes que se llaman apófisis clinoides. Tengo apófisis clinoides anteriores, que son el número de 2, derecha e izquierda, y apófisis clinoides posteriores, que también son el número de 2, derecha e izquierda. Y el espacio que queda entre ellos es lo que conocemos como la región celar, o silla turca como tal, también podemos decirle, donde se va a alojar la glándula hipófisis. Entonces, las alas menores van a constituir el extremo posterior de la fosa craneal anterior. El ala mayor exclusivamente va a ser de la fosa craneana media, y va a tener orificios por donde van a emerger también nervios. Aquí vamos a tener el orificio o el agujero redondo mayor, por donde va a emerger la rama maxilar del trigémino. Vamos a tener el foramen oval, por donde va a emerger la rama mandibular del nervio trigémino, que es el quinto par. Y aquí tengo el agujero espinoso o redondo menor, por donde ingresa la arteria meningia media, rama de la maxilar interna, que va a encargarse de vascularizar a las meninges, como su nombre ya lo dice todo. El esfenoides es un hueso que se ve en la superficie de la base craneana. Vemos el ala mayor formando parte de la fosa temporal. En la órbita van a formar parte de la pared lateral, principalmente aquí el ala mayor, y aquí atrás vemos la fisura orbitaria, que es por donde van a entrar los nervios motores para inervar los músculos extrínsecos del ojo. En la apófisis pterigoides nosotros vamos a tener dos láminas, como ya dijimos, una interna y una externa, y aquí vamos a tener en su interior el conducto vidiano. En la cara posterior, aquí estaría limitada la fosa pterigoidea, donde encontraremos los músculos pterigoideos, que son los músculos de la masticación. El etmoides es un hueso impar, único, que se encuentra en la base del cráneo, también articulado íntimamente con el frontal y el esfenoides. Frontal hacia arriba, esfenoides hacia atrás. Constituye básicamente dos láminas, una lámina horizontal
que está multiperforada y se llama lámina cribiforme, porque por allí pasan los filetes del nervio olfatorio. Una lámina horizontal que en la parte endocraneana, que está aquí, se conoce como apófisis cresta galli, que es donde se va a insertar la hoz de la dura madre, la hoz de la meninges, y en la parte inferior va a estar dentro de la cavidad nasal y va a constituir parte del tabique nasal. A sus lados vamos a tener las masas laterales, que son las celdillas que van a formar unas pequeñas cavidades que cuando se articulan con el esfenoides van a formar pequeñas cavidades sinusales, ¿ah? El seno etmoidal lleno de aire. Eso hace que el etmoides también, al igual que el esfenoides, sea un hueso neumático, lleno de aire en su interior. Y justamente vemos la lámina vertical va a ser parte del tabique nasal, hacia abajo, hacia arriba, apófisis cresta galli. En la lámina horizontal vamos a tener la lámina cribosa, que va a estar multiperforada, porque por allí van a pasar los filetes del nervio, el nervio olfatorio, o sea, el bulbo olfatorio se va a apoyar aquí sobre la lámina cribiforme y desde allí, aquí estaría nuestro bulbo olfatorio y de allí ahí van a llegar los filetes nerviosos que recogen la sensación del sentido del olfato y de allí viajan por el nervio olfatorio que es el primer par craneal. Bien, aquí tenemos nosotros un corte, en este caso sagital, vemos aquí, este es el esfenoides. El cuerpo del esfenoide es un hueso lleno, o sea, es una cavidad llena de aire, se llama seno esfenoidal. Esto a nosotros nos permite, justamente, si yo entro por la nariz, voy a tener una pequeña lámina de hueso esfenoides. Al romper esta lámina de hueso, yo ya me encuentro con la base de la cilia turca. Entonces, eso es lo que me permite, por ejemplo, operar tumores de la región celular, como un tumor de la hipófisis, vía nasal. Ven como el trayecto es bastante sencillo. Se entra por la nariz, se rompe la parte anterior del hueso esfenoide, del cuerpo del esfenoide, y ya se entra al seno esfenoidal. Y allí la lámina ya normalmente, cuando el tumor es muy grande, incluso el tumor está dentro del seno. Entonces a veces al romper esta lámina, yo ya tengo el tumor. Ahí tenemos los huesos neumáticos. En la vista endocraneana, nosotros vamos a tener las fosas craneales. Fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. La fosa anterior, nosotros vamos a tener principalmente el hueso frontal. Vamos a encontrar la lámina cribosa del etmoides, que va a estar conteniendo el bulbo olfatorio. Esta es la apófisis cresta galli, donde se inserta la hoz de la dura madre. Y aquí tengo la cresta frontal, donde se va a insertar toda su longitud la hoz de la dura madre aquí. Y en la parte del piso de la fosa craneal anterior, vamos a tener estas pequeñas eminencias que se llaman eminencias mamilares, que son unas pequeñas eminencias que dejan los giros del lóbulo frontal, dejan unas impresiones en el cráneo. Atrás nosotros vamos a tener el limitado por las alas menores del esfenoides y el surco prequiasmático. Este es el surco prequiasmático. Aquí entran los nervios ópticos al cráneo y aquí sobre la cilia turca se cruzan y forman un cuerpo que se llama quiasma óptico. Por eso se le conoce como surco prequiasmático, porque está antes del quiasma. En la fosa media vamos a tener por delante la ala menor, atrás el peñasco y los distintos forámenes. Aquí tengo la hendidura esfenoidal, por donde van a pasar los pares oculomotores. Tengo el agujero redondo mayor, por donde emerge la rama maxilar del trigémino, el agujero oval, por donde emerge la rama mandibular, y el foramen espinoso, por donde ingresa la arteria meningia media. Y aquí tengo el foramen lacerum, o rasgado anterior, en donde por encima de él atraviesa la arteria carótida interna. Por encima, él obviamente no atraviesa este foramen. Y en la fosa posterior vamos a tener nosotros la fosa occipital, que eso ya habíamos visto que está dividido en 4 fosas, 2 inferiores que son para el cerebelo y 2 superiores que son para el lóbulo
occipital. Creo que entró más alguien, ¿verdad? Sí. Ok. Fuera. Ahí. Entonces, ahí tenemos. Muy bien, la región celular es esta. Es parte del cuerpo del esfenoides. Aquí yo tengo, estas son las apófisis clinoides. Clinoide anterior derecha, perón izquierda, clinoide anterior derecha y las clinoides posteriores, izquierda y derecha. Y lo que queda adentro, esto es la región celular o la cilia turca que va a contener a la glándula pituitaria. Entonces ahí tengo, en la parte anterior vamos a tener el foramen ciego, donde vamos a tener la vena emisaria, que es la vena que va a ayudar, o se dice o se cree que es el origen del seno longitudinal superior. Una vena pequeña que atraviesa el foramen ciego. La lámina criforme que vamos a tener al bulbo olfatorio, el conducto óptico por donde va a ingresar el nervio óptico a la cavidad craneana, la fisura orbitaria por donde van a pasar todos los pares oculomotores, el 3, el 4, el 6 y la rama 1 del nervio trigémino. El redondo mayor o redondo nada más va a pasar la rama maxilar, el oval va a pasar el nervio mandibular, el agujero, este es el agujero carotido que está acá adentro, este es el lacerum. El lacerum, recuerden que la carótida interna pasa por encima, no pasa por el lacerum. Y el conducto auditivo interno que va a contener al séptimo y octavo par y a la arteria laberíntica. Y el conducto lipogloso que se encuentra en el cóndilo del occipital. Por ahí sale el nervio par 12. Y el rasgado posterior, que es muy conocido, foramen yugular, por donde emergen los pares 9, 10, 11, ¿verdad? Glosofaringeo, vago y espinal, y se forma aquí el golfo yugular donde va a nacer la vena yugular interna. Y el foramen magno, por donde transita la transición bulbo-espinal. Entonces aquí tenemos el surco prequiasmático que se encuentra delante de la silla turca. Ahí tenemos la silla turca como tal. Los agujeros carotidos por donde sube la arteria carótida. ¿Verdad? La arteria carótida ingresa en el conducto auditivo dentro del peñasco y emerge hacia la fosa intracraneana a través del agujero o canal carotido. Voy a aceptar. Jessica ya está. Bueno, ahí nosotros tenemos a los lados de la silla turca, vamos a tener esta formación que se llama seno cavernoso. El seno cavernoso es una vena dilatada, llena de paredes, de tabiques. Dentro del seno cavernoso corre la arteria carótida interna. Junto, en la parte lateral, los pares oculomotores, el sexto, el cuarto y el tercer par craneal. En este corte da para ver cómo están todos adentro. Y en el centro de la silla turca tenemos la hipófisis. Se llama entonces seno cavernoso. Esta es una reconstrucción en 3D de la ontotomografía. Ven que es muy parecido realmente a la realidad. Nosotros en la práctica, cuando evaluamos huesos, siempre pedimos una reconstrucción en 3D, justamente para ayudarnos, perdón, salió si quiere, para ayudarnos en la evaluación, por ejemplo, prequirúrgica. Si yo necesito hacer una reconstrucción del cráneo, entonces le hago una tomografía en 3D del hueso del paciente para evaluar la reconstrucción. En la vista exocraneana, las divisiones que ya hablamos, la región anterior facial, la región media que pasa entre la línea bicigomática hacia atrás y una línea bimastoidea, entre ellas la región yugular. Por delante, región facial y por detrás, la región bucal. ¿Qué estructuras vamos a encontrar aquí? Vamos a tener en la porción facial las coanas, que es la parte posterior de la cavidad nasal. Aquí le voy a aceptar a todos. Bien.
vamos a tener la fosa pterigoidea, que está justamente detrás de las alas de la apófisis pterigoides del esfenoides. Vamos a tener el agujero oval. Él es visible en la cara exocraneana. No todos los agujeros en la base del cráneo son visibles en la cara endo y exo. Algunos son solo visibles en la endo y otros son solo visibles en la exo. El surco de la trompa faringotimpánica o la trompa de Eustaquio es una trompa que comunica el oído medio con la faringe. ¿Para qué? Para que justamente pueda ayudar a liberar la presión dentro del oído medio. Recuerden que el oído medio es una cavidad cerrada y la trompa ayuda a liberar la presión dentro de ese conducto. Muy bien, el conducto carotídeo por donde ingresa la arteria carótida está en el peñasco. Vamos a tener el agujero estilomastoideo entre la apófisis estiloides y la mastoides aquí. Por aquí emerge el nervio facial. La fosa yugular donde se forma la vena yugular. Bien, cuando nosotros evaluamos huesos en un paciente, la tomografía siempre se pide en dos ventanas. Una ventana que llamamos nosotros parenquimatosa y una ventana que se llama ventana ósea. Miren la diferencia. En la parenquimatosa yo veo todo el parénquima del cerebro. Veo los giros, veo los ventrículos. Y cuando pido ventana ósea, solamente veo hueso. Aquí, por ejemplo, esto es el peñasco. Y miren cómo la región mastoidea está llena de aire. El aire en la tomografía se ve color negro. Se llama hipodenso. Y es similar a lo que se ve en el seno frontal, similar a lo que se ve en el seno esfenoidal y en el seno etmoidal. Ven como todos son huesos llenos de aire. Entonces ahí tenemos una revisión, tengo un corte axial, tengo aquí el tabique nasal, tengo los cornetes nasales, este es el seno maxilar, aquí voy a tener la silla turca, esto es el peñasco, conteniendo al conducto auditivo. Y ven cómo tiene lleno de aire el peñasco. El peñasco está lleno de aire. Entonces aquí tengo recortado así con colores. Incluso vamos a tener la silla turca. En su interior el seno esfenoidal. Aquí tengo el peñasco. La mastoides. Ven cómo está llena de hueso, de aire, perdón. Son los huesos neumáticos. El arco del cigomático. Aquí voy a encontrar el músculo temporal superficial, que es un músculo de la masticación. Esto es ventana ósea exclusivamente. Bien, aquí tenemos una pequeña discusión de un caso. Quiero que miren el peñasco o la mastoide del lado izquierdo y la mastoide del lado derecho. Recuerden que en la tomografía nosotros le vemos al paciente desde el pie. Por eso le digo que esto es izquierdo y esto es derecho. Tengo las trabéculas óseas y dentro del aire tengo una densidad mayor. Esto es lo que se ve cuando hay una fractura de la apófisis mastoides. Hay sangre dentro de la porción neumática del hueso de la apófisis mastoides. Miren aquí vemos, esto debería ser así debería verse, todo negro. Y aquí se ve color gris, significa que ahí está ocupado. Esto es sangre dentro de la apófisis mastoide. Ese paciente que tiene fractura de base cráneo como la mastoides, normalmente llega a la urgencia así. ¿Por qué? Porque primeramente la sangre que está dentro de la fractura extravasa al tejido celular subcutáneo, infiltra al tejido celular subcutáneo y eso se ve en la piel como equimosis o hematomas. Esto se llama signo de batalla o signo de battle, esto es característico de una fractura de la apófisis mastoides del temporal. Esta fractura también puede infiltrar todo el tejido celular subcutáneo hasta la grasa periorbitaria y en el ojo también dar un hematoma periorbitario. Importante, este hematoma
periorbitario. Hematoma le decimos cuando hay infiltración de sangre en la piel. Este hematoma no significa lesión ocular. La órbita no está lesionada la base del cráneo. Y por infiltración, esa sangre infiltra todo el tejido celular subcutáneo hasta la grasa periorbitaria y el paciente aparece con esta mancha característica que se llama ojo de mapache. Igualito es. Esto, ojo de mapache, es sinónimo de fractura de base de cráneo. Cuando les toquen en algún momento, cuando empiecen a ir al hospital, se ve muchísimo esto. Paciente que tuvo accidente de moto llega con el ojo rojo, o sea, con el hematoma periorbitario, pero el ojo está bien. Porque claro, no hay una lesión del ojo, es una infiltración de la grasa periorbitaria. Se llama signo de ojo de mapache. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, la entrega va a ser por temas, tipo hueso, o desarrollo embrionario, Perdón, encéfalo y pero no, así. no escuché. ¿Se entiende? Sí, se entiende ahora. Ahora se entiende. Bueno, tengo una duda sobre la entrega. ¿Va a ser Sí, así decime. por temas? O sea, a alguien le toca, por ejemplo, hueso, ¿verdad? Y a alguien más desarrollo embrionario del encéfalo y así. ¿O cómo va a ser? No, no, no. No, esta primera entrega vamos a hacer escrita. Entonces van a hacer las mismas preguntas para todos. Ah, bueno, Y entiendo. van a hacer preguntas de embriología y de cráneo, tanto base Entiendo. como calota. Van a ser 10 preguntas, porque esta entrega va a valer 5 puntos, entonces cada pregunta va a valer medio punto. Entiendo. Gracias, profe. Dale, dale. ¿Otra pregunta? Profe, Sí, decime. ¿el examen va a ser para completar o en selección múltiple? Va a ser selección múltiple y completar. Pero son 10 preguntitas, facilito. Ok. No sé, eso también le va a servir para conocer cómo es el examen, el parcial. ¿Otra duda? Muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a tener clase al inicio y luego la entrega va a ser 15-20 minutos, va a llevar la entrega. Van a ver que en 5 minutos van a hacer todo. ¿Está bien? Sí, Vale, profe. profe. Dale, dale. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias.